Buenos días, buenas tardes. El día de hoy les tengo preparado algo que me han pedido muchísimo por muchos pacientes que tengo y es referente a la diabetes mellitus. Bueno, para empezar, vamos a ver qué es precisamente la diabetes mellitus. La diabetes, correr a través, mellitus, miel. En el papiro de Ebers, descubierto en Egipto y que data del siglo XV a.C., es un conjunto de trastornos metabólicos que comparten la característica común de presentar concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica. ¿Qué es la diabetes mellitus? Enfermedad crónica de carácter progresivo, no curable, pero controlable, por lo que requiere manejo permanente. En homeopatía he visto un montonal de casos de diabetes y solamente me he topado con un caso curable de homeopatía. Pero bueno, es el caso que lleva 3 años en que ha controlado sus niveles de glucosa y pareciera que está curable. Pero él se ha mantenido, esta persona, este paciente se ha mantenido con una dieta estricta, haciendo ejercicio y tomando su medicina homeopática. Eh, Cambió su estilo de vida completamente, su forma de comer, su forma de ser, y eso lo ha mantenido sano. Eh, no podemos decir que se haya curado, pero sí lo tiene controlado perfectamente bien. Hay una deficiencia de insulina, puede ser relativa o absoluta. Hay una elevación de la glucosa sérica, hay unas hiposprandial, complicaciones en macro y microcirculación. El símbolo de la ONU para la diabetes. Okay. ¿Qué es esto? Pues son los niveles de glucosa normales entre 100 miligramos por decilitro y 70, podemos considerarlo que es una normalmente. Saliendo, elevándose de los 100, ya podemos no considerar la diabetes, pero sí que hay un exceso de glucosa. Arriba de 150 a 200, si eso se permanece durante algunas semanas o meses, ya podemos considerar que es diabetes. ¿Cómo se clasifica la diabetes mellitus? Podemos encontrar 3 tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes gestionada. Y diabetes mellitus tipo 1.1, en medio. Ok. Aquí vemos casi lo que lo provoca. Nos damos cuenta que es la alimentación. Ok. El páncreas que produce la insulina. La insulina es la que lleva la glucosa a la célula. Bueno, ¿cómo se clasifica la diabetes mellitus? La diabetes mellitus de tipo 1 se presenta destrucción total de las células B del páncreas, lo que conlleva una deficiencia absoluta de insulina, pudiéndose presentar en niños y adultos. El páncreas no produce insulina. La diabetes mellitus tipo 2 es generada como consecuencia de un defecto progresivo en la secreción de insulina, así como de la resistencia periférica de la misma. Se dice que una mujer tiene diabetes mellitus gestional cuando se le diagnostica diabetes por primera vez durante el embarazo. Cuando una mujer desarrolla diabetes durante el embarazo, suele presentarse en una etapa avanzada y surge debido a que el organismo no puede producir ni utilizar la suficiente insulina necesaria para la gestación. La diabetes mellitus tipo 2 es el tipo más común de diabetes. Suele aparecer en adultos, pero cada vez más hay más casos de niños y adolescentes. El número de personas con diabetes tipo 2 está en rápido aumento en todo el mundo. Diabetes mellitus 2, factores de riesgo, pues la alimentación inadecuada, lo que vemos que es real. Ok.
¿Quién no conoce esos productos? Y el sedentarismo, el no hacer nada. Y puede ser también genética. ¿Y qué se siente? Bueno, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso a pesar de la polifagia, o sea, de comer mucho, fatiga o cansancio, cambios en la agudeza visual. Okay, aquí está, siempre piensa en comida, se cansa muy fácil, tiene mucha sed, su apetito aumenta, incrementa la orina, pero hay pérdida de peso. Complicaciones. Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de problemas graves de salud. Unos niveles permanentemente altos de glucemia pueden causar graves enfermedades que afectarán al corazón y a los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Además, las personas con diabetes también corren un mayor riesgo de desarrollar infecciones. La tipo 1 es ocasionada por destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans. La tasa de destrucción de las células B es variable, así como siempre es más rápida en niños y más lenta en adultos. Su clasificación, mediada por mecanismos autoinmunes, más del 90%. Idiopática, no hay evidencia de autoinmunidad, menos del 10%. Es la forma más grave de diabetes mellitus. Inicio súbito con signos y síntomas de hiperglucemia. Aparece antes de los 30 años de edad en personas que por lo general no son obesas. En ausencia de insulina, los tres principales tejidos, blanco, músculo, tejido graso y hígado, no captan de manera apropiada los nutrientes absorbidos y continúan suministrando glucosa y ácidos grasos a la circulación. Bases para el diagnóstico: poliuria, polidipnia, polifagia, pérdida de peso inexplicable, determinación casual de glucosa de 200 miligramos por decilitro o mayor, glucosa plasmática de 126 miligramos por decilitro o mayor después del ayuno, documentada en más de una ocasión, cetonemia, cetonuria o ambos. Manifestaciones clínicas: los pacientes se presentan con un complejo sintomático característico. La deficiencia absoluta de insulina produce acumulaciones excesivas de glucosa circulante y ácidos grasos, que conlleva hiperosmolaridad e hipercetonemia. Poliuria y sed en aumento, debilidad o fatiga en aumento, polifagia con pérdida de peso en aumento, visión borrosa recurrente, eunéresis nocturna, vulvovaginitis o prurito, neuropatía periférica. El aumento en la producción de orina es consecuencia de la diuresis osmótica por la hiperglicemia sostenida. Sed y visión borrosa son consecuencias del estado hiperosmolar. La reducción del volumen plasmático produce mareo y debilidad con hipotensión postural. La cetoacidosis exacerba deshidratación e hiperosmolaridad, produce náuseas y vómitos. El nivel de conciencia se altera. Con la progresión de la acidosis, pH 7 o mayor, ocurre respiración profunda y taquipnea. Empeora la acidosis y sistema cardiovascular. Es incapaz de mantener la vasoconstricción y ocurre colapso circulatorio grave. La eunéresis nocturna o poliuria puede ser señal de inicio de diabetes en niños y niños pequeños. La pérdida de peso con apetito normal o incrementado es otra característica común. Tratamiento natural. Vamos a evitar las comidas con mucha grasa, colesterol y azúcar. Asimismo, tratar de no ingerir alimentos como papas, zanahorias, remolacha, que es betabel, hojuelas de maíz, pan blanco o integral, galletas, leche entera o descremada, arroz blanco o integral, entre otros, porque elevan el índice glucémico en la sangre.
Si puede alimentarse en base a frutas crudas, ensaladas y semillas como nueces, almendras, avellanas, aceitunas sin sal, aceite o cocidos, habas tiernas, pencas, tallos crudos, cebollas, achicoria, tomates, pepinos, rábanos, etc., es mejor esto. Controlar los niveles de colesterol y la presión arterial. Cuidar muy bien las emociones. Esta enfermedad puede ocasionarse por desequilibrios en el estado de ánimo. Aprender la técnica de relajación y meditación. Evitar la obesidad. Los kilos de más son perjudiciales para la salud. Podemos hacer cataplasmas de barro en la noche sobre el vientre para combatir la fiebre del aparato digestivo y evitar putrefacciones intestinales. Obviamente no fumar. Podemos comer perejil fresco en ayunas. Esto controla el peso y también la glucosa. Lavar un manojo de berro fresco, licuarlo con un vaso de agua, pasarlo por el colador y beber todas las mañanas un vasito. Se puede hervir también durante 10 minutos 20 gramos de hojas de frambuesa en 1 litro de agua, dejar enfriar y tomar 3 tazas de esta infusión al día. Igualmente puede tomar 3 vasos diarios del cocimiento de pasuchaca o geranium ayatrbense, hojas de stevia y un poco de canela. Hervir un manojo de cada planta por litro de agua y tomar un vaso 30 minutos después de las principales comidas. Hacerlo por 15 días seguidos. Descansar 5 días y retomar así sucesivamente. Es recomendable dormir con oscuridad, ya que con ella el cerebro segrega melatonina, la hormona del sueño, y varias investigaciones señalan que la melatonina ayuda a producir más insulina, lo que disminuiría la hiperglucemia. Realizar ejercicios físicos diariamente por 30 minutos de forma moderada. Eso le ayudará a mantener una mejor circulación sanguínea y a la vez una sangre desintoxicada. Para mantener los niveles de glucosa normales, podemos preparar una infusión de té de canela con 2 clavos de olor y 1 o 2 hojitas pequeñas de laurel. Esta bebida tomada de vez en cuando o 2 veces al día cuando necesitemos bajar la glucosa. Diabetes tipo 1, tratamiento homeopático. Siempre hay que indicar lo más individual, tomar en cuenta lo más característico del enfermo, orientarlo en la dieta y ejercicio. El tratamiento homeopático no excluye el empleo de la insulina que permite la obtención de un resultado inmediato. Ok, recordemos la individualidad del medicamento y la individualidad del paciente, del enfermo. Entonces vamos a buscar la ley de la semejanza, la ley de la totalidad sintomática. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro paciente tiene estos síntomas, esos son los que ese medicamento le produce a una persona sana. Entonces, ese medicamento es el que le va a ayudar al paciente con diabetes que tenga estos síntomas. Kali fosforicum. En la diabetes juvenil y en aquellos casos en que el paciente ha sido presa de un fuerte estrés que lo ha conducido a la diabetes. La característica fundamental de este medicamento es un estado de depresión psicofísica, generalmente originado por un exceso de trabajo mental o por problemas de origen emocional, como preocupaciones, sustos, anticipación, miedo, etc. Marcada tristeza, sobre todo al despertar, y cuando la menstruación se atrasa o no aparece en caso de ser mujer. Argentum nitricum, medicamento del estado prediabético y la diabetes ya instalada. Útil en problemas oculares a causa de la diabetes, en úlceras gástricas y problemas de tracto urinario. Acción importante en la neuropatía diabética con polioneuritis que llegan a la paraplegia o hemiplegia, problemas de piel, gran deseo de dulces que le hacen daño. Es de los medicamentos con más temores. Temor de estar solo, de que le pase algo grave, de morir, tiene presentimiento de muerte, sufre anticipadamente los acontecimientos que no han sucedido, es precipitado en sus actos y tiene una marcada hipovaloración de sí mismo. Siempre está pronosticando lo que le va a hacer. No puede hacer nada porque luego, y si pasa esto, y si pasa aquello, mejor no por esto. Siempre está anticipando y son sus temores. La ignatia. En el inicio de la diabetes a consecuencia de trastornos emocionales y en los síntomas mentales. En la diabetes ya instalada.
Es uno de los medicamentos más histéricos y personalidad histriónica, de los principales medicamentos en trastornos de origen emocional, sobre todo si la causa es reciente. Penas, ansiedad, susto, ira suprimida, amor no correspondido, humor alternante, irritable cuando le contradicen. Su uso no debe limitarse únicamente a la esfera femenina. También es un medicamento que se usa cuando hay cambios de hábitat, o sea, cambios de casa y sobre todo los niños que no se adaptan a los cambios de escuela. Okay. Natrium muriaticum. Diabetes con pérdida de peso y anemia. Polineuritis. Tiene acción sobre la columna vertebral, constipación crónica, en hipertiroidismo, resequedad excesiva de mucosas. Diabetes que puede surgir a consecuencia de estrés intenso o fuertes emociones. Junto a Ignatia y Cali fosfórica, es un medicamento útil para intentar detener la diabetes cuando es originada a consecuencia de conflictos emocionales. Aceticum ácido, diabético muy debilitado que adelgaza rápidamente con edema o anasarca. Tiene miedo a que se le acerquen, no reconoce a sus parientes, olvida hechos recientes o palabras habituales. Son muy irritables y muy susceptibles estos pacientes. Argentum metallicum, diabéticos con problemas articulares, actúa sobre el tejido cartilaginoso, es taciturno, aversión a hablar, melancólico, malhumorado e irritable, ansiedad por su salud. Como vemos, son algunos de los medicamentos que podemos utilizar para cuestiones de diabetes. También existe sulfur, existen muchos más medicamentos, pero estos son los más marcados en cuanto a sus características emocionales y de algunos síntomas objetivos. Recordemos que siempre debemos acudir con un homeópata calificado para que nos dé exactamente el medicamento más adecuado. Estas son meras orientaciones para un caso de emergencia, porque tengo pacientes que no viven en la ciudad o viven en el extranjero y no tienen una farmacia homeopática o un médico homeópata cerca. Entonces, estas presentaciones precisamente son para orientarnos y no para autoconsultarnos. Les agradezco la atención y espero verlos en la siguiente. Gracias.